Siempre yo les voy a dar la presentación para que lo tengan. Bueno. Entonces, cuando hablamos del modelo de conducta del consumidor, todos manejamos una conducta a comprar, ¿sí o no? ¿Verdad? Compramos algo o dejamos de comprar algo porque tomamos una conducta diferente a la hora de realizar una compra o no hacerla, ¿verdad? Entonces, la psicología del consumidor dice de que hay varias cosas por las cuales manejamos un estilo de vida a la hora de comprar, ¿sí? Y ese estilo de vida depende de las actividades primero que hace la mercadotecnia, porque la mercadotecnia tiene que ver, ¿verdad? Ustedes, las promociones, todo lo que hacemos, lo que ponemos en oferta, bajamos precios, subimos precios, 2x1, etc. Todo lo que haga la mercadotecnia tiene que ver. Eso también influye. Pero en las decisiones de compra de un consumidor, no solo la mercadotecnia tiene que ver la cultura. Fíjense, nosotros compramos o dejamos de comprar algo por cultura. ¿Sí o no? Por ejemplo, en la India, uno no puede ir a vender carne asada, ¿verdad? Porque prácticamente es un sacrilegio, ¿verdad? Porque a la India las vacas son sagradas. Es imposible hacer eso allá, ¿verdad? Entonces hay un tema cultural, religioso, ¿verdad? Entonces la cultura tiene que ver. Fíjense, ya veamos dos variables: la mercadotecnia, la cultura. 3, los valores. Los valores que yo tengo impregnados en mi ser, en mi vida, ¿verdad? Que se me han ido enseñando conforme mi desarrollo humano en mi vida. Esos valores también influyen en la decisión de comprar o no comprar algo. Otra cosa que influye, ya vamos 3, 4, el estatus social. ¿Cierto? El estatus social es diferente para todos. Y entonces eso también influye. 5, los grupos de referencia. Ahí vamos a ver qué es. A veces compramos algo porque el grupo lo compra. ¿Sí, verdad? La mayoría de las veces. Exactamente. Yo me acuerdo que mi hija me pide cosas: mira, papá, comprarme esos zapatos que están de moda. Y cuando se juntan con sus amigas, todas tienen los mismos zapatos. ¿Verdad? Entonces ella me pide que le compre. ¿Por qué creen ustedes? ¿Tendencia tal vez? Por el grupo, porque quiere ser parte de ese grupo. Y si ella no lleva los zapatos del grupo, de repente la pueden hasta discriminar por eso, ¿sí o no? O la miran feo. Así es. Compramos a veces porque el grupo lo compra, porque el grupo lo hace, porque el grupo lo dice, yo lo digo. Esos grupos de referencia vamos a ver a detalle. Esa es otra forma, otra influencia, ¿sí? Luego, por demografía, ¿verdad? Por cuestiones demográficas, sexo, y hay un montón de cosas ahí, ¿verdad? Por edad, la familia. Uno de ustedes no saben lo importante que es para el mercadeo el concepto de la familia. Por ejemplo, ¿quién toma la decisión de comprar en sus casas? Las cosas, por ejemplo. ¿Quién es el tomador de decisiones? ¿Y quiénes son los que influyen en esa decisión? ¿Sí o no? ¿Verdad? Siempre hay. El papá regularmente toma la decisión, pero a veces es influenciado por la mamá o por los hijos. Entonces, esa parte hay que saberla. ¿Cómo son mis consumidores? Por ejemplo, un empresario al que yo le vendo algo, yo tengo que saber cómo es él. ¿Y quién está, si él es el que toma las decisiones o alguien detrás que lo influencia a tomar las decisiones? Y tengo que saber quién es esa persona. Eso es pura psicología, ustedes. Y a medida que ustedes entiendan más esto, les va a ir mejor en los negocios. Les los puedo asegurar. ¿Verdad? Demografía, familia, emociones, temperamento. ¿Ustedes saben cuál es su temperamento? Yo les voy a hacer un examen. La otra semana. Soy de los 4 de ese. Como me dijo un psicólogo a mí una vez: ¿y usted qué temperamento es? Le pregunté yo. Yo soy lo que se necesite que sea. O sea, que él se proyecta dependiendo de la manera que se necesite en ese momento. Entonces no está siendo muy genuino, que digamos, ¿no? Porque uno debería ser genuino, ¿verdad? Como uno es, ¿verdad? Pero las emociones tienen mucho que ver. ¿Cómo va a despertar sentimientos en los clientes para que ellos puedan comprarme más? ¿Cómo sensibilizarlos? ¿Cómo tocar su corazón? ¿Sí? ¿De acuerdo? Tiene que ver un poco con encantamiento, tiene que ver un poquito con percepción. Eso puede ser un arma de dos filos, porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy abordando a una persona nueva, cliente nuevo,
Si no lo conozco, trato, porque está así. ¿Sí? Hay una barrera. Hay que romper la barrera. Sí. Romper el hielo. Al romper esa barrera, a mí me gusta hacerlo por compadrismos, por amistades, por familiares. Entonces le menciono nombres, con su apellido, por ejemplo, me dice aquí, Mendoza, ¿usted es pariente de tal? Sí. Ay, qué bueno, fíjese que yo lo conozco. Ay, qué bueno, entonces ya... ¿Crear más confianza? Sí, ya se dio. Pero muchas veces puede, mire, usted es amigo, pariente, sí. Pero que dice, no puedo te sale el tiro por la culata. Sí. O sea, ahí es no es uno, son varios pasos atrás, porque si había barrera, hay más. Así es. Entonces sí, cuesta mucho manejar eso de las emociones con las personas. Se puede que hay incertidumbre ahí porque no sabes a ciencia cierta cuál es la relación que tiene con esa persona. Sí. Que vos le estás mencionando. Entonces ahí es el tema. Pero sí, las emociones, uno puede mover las emociones de las personas a través de la sensibilización. Y los anuncios nos ayudan a eso, ¿verdad? Los anuncios, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita están moviendo mucho el corazón de los migrantes, con lo que sucedió con ¿no vieron esa noticia? Un migrante que con su papá y su hija, ¿verdad? Como murieron ahogados en el río Bravo, ¿verdad? Entonces ahorita están, ya hicieron un video y ponen un poco imágenes de ese tema para que los migrantes se sensibilicen a ya no a estar migrando a Estados Unidos, ¿verdad? Y poner en riesgo su vida. Entonces, todo eso sensibiliza, ¿verdad? Entonces hay que aprender a sensibilizar a las personas, hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? Y sobre todo a los consumidores, ¿sí? Emociones, familia, personalidad. Todos tenemos una personalidad diferente, ¿cierto? ¿Verdad? No somos iguales, ninguno somos iguales, somos diferentes, ¿verdad? Y ahí en mercadeo y en psicología del consumidor algo muy interesante, no sé qué piensan ustedes de esto, pero yo creo que sí. Dicen de que todos tenemos tantas personalidades como roles sociales tenemos. Le voy a dar cuatro escenarios para que ustedes ubiquen lo que acabo de hacer. ¿Cómo son ustedes en su casa, con su familia? ¿Cómo son ustedes acá? ¿Cómo son ustedes con los amigos del colegio, los que se graduaron? ¿Cómo son ustedes en el trabajo? 4 escenarios diferentes. La pregunta es, ¿somos igual en los 4 roles sociales? ¿O nos proyectamos diferente? Nos proyecta diferente. ¿Ah, que sí? Sí. Sí, esto no es diferente, es distinto, ¿verdad? Entonces hay que entender... Exacto, así es. ¿Verdad? Entonces, ahora sí hay personas que son como que muy iguales en todos los círculos donde se desempeñan, por ejemplo. Hay personas que son muy parecidas, pero sí hay una variabilidad, ¿verdad? Pero hay algunos que sí uno se asusta, ¿verdad? Yo nunca he visto esta parte de aquel, ¿verdad? Pero siempre cuando está con ese grupo es así, pero cuando está con nosotros no es así. Entonces cambian las personas, ¿verdad? Pero eso es como hasta cierto punto, hasta cierto grado normal. Pero hay personas que tienen 16 personalidades. Eso es un trastorno, ¿sí? Eso se llama trastorno de la personalidad en psicología. Como la película. ¿Cómo se llama ese? Fragmentado. Tampoco, mucho más. Sí, hay personas que tienen 16 personalidades. Fragmentado. ¿Verdad? Son un abanico de colores. ¿Verdad? Aquí están contentos y ahí están haciendo, ¿verdad? Como aquel del tráfico, no se vieron aquel. Ya le sacaron. Estudiamos con él, claro. ¿Ustedes estudiaron con él? Sí, es agrónomo. ¿Verdad? Dante Drums es su apellido. Qué bárbaro. Hasta Alex Inter le puso ahí de dedicatoria. Le hicieron piñata, fue que. Ya dieron piñata. Era una piñata de él, ya en la zona 1. De que se bajó para el carro. Ahora que cobre regalías, ¿verdad? En la 13 calle, ¿no lo veo? En Facebook se hizo famosísimo. ¿No vio eso? Le voy a contar un poquito, ¿verdad? Que se enojó mucho porque no le dieron vía, me parece, ¿verdad? Él no quería dar vía. O él no quería dar vía, al revés, una cosa. Entonces se bajó del carro, pero sí, se bajó a retar al conductor del otro carro, ¿no? Y pateó el carro, hizo mil cosas, ¿no? Entonces, como el otro lo estaba grabando, pues, que ahora sí está, ya no hay que hacer ese tipo, ¿verdad? Lo grabó todo, y entonces le pusieron de todo, ¿verdad? Como
¿cómo se llama? Panda. Kung Fu Panda y Majin Buu, ay, pusieron de música de Alex Intec, de todo, ya han hecho. Entonces, por eso les digo, o sea, pero ahora la cuestión es que ustedes lo conozcan, ¿no? Pongamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es él realmente en escenarios formales, digamos, ¿no? Pero ¿cómo llegó a esa crisis, ¿verdad? ¿Cómo se pasó de un punto A a un punto B? ¿Verdad? Entonces, ¿será que eso fue un exabrupto? Se llama eso, ¿verdad? O sea, un exabrupto es algo que uno hace que no quiso hacer, ¿verdad? Algo que uno dice que no quiso decir, digamos. Puede ser que haya sido así, o tal vez si es así, ¿verdad? Que no lo habíamos evidenciado. Siempre hay una gota que rebalsa el vaso, ¿sí? ¿Verdad que sí? Hay una gota que rebalsa el vaso. Pues eso lo vamos a estudiar aquí, pero para ver al consumidor, ¿verdad? ¿Por qué compramos? ¿Por qué no compramos? Vamos a ver un poco de la teoría del color también. Los colores nos impulsan, nos mandan impulsos para hacer algo. Por ejemplo, el color amarillo, el rojo, el naranja se usa en comida y despierta el deseo de comer inconscientemente. O sea, uno puede estar ahí sentado, tal vez no tiene hambre y le ponen colores amarillos, rojos y ¿cómo se llama? Y naranjas, y empieza uno a tener inconscientemente deseo de comer. Entonces, por eso la marca de la empresa debe tener un color que vaya de acuerdo, oigan eso, a la personalidad empresarial de la empresa. McDonald's. Exacto. Amarillo rojo, comida. Burger King. Naranja. Solo Taco Bell, yo lo veo fuera de tono, pero vende, ¿verdad? Vende más que todo. Algún sentido tiene. Pero los colores que despiertan el hambre es el rojo, el amarillo. Lo vamos a ver, hay un video ahí que tengo para ustedes y una presentación muy buena de todo el color que explica cuáles son los colores luz y los colores pigmento, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver acá, ¿de acuerdo? O sea, está interesantísimo esto. Yo les voy a compartir todo el material. Pero el asunto es que lo pongan en práctica. Que todo lo que aprendamos aquí lo usen para enamorar patojas. Sí, porque está bien, ¿verdad? Porque sí es psicología, ¿verdad? Pero no va a ser para eso. Es para empresa. No, en serio. Para enamorar al consumidor. ¿Sí? Para que él se enamore de mi empresa, se enamore de mis productos, de mis servicios. Y esté posicionado en su mente. ¿De acuerdo? En la mente, para que cuando él desee comprar algo y yo venga a eso, ¿en quién piensa? En cualquier otro, no, en mí. Acuérdense que aquello que les dije que a veces uno no debe buscar ser el mejor. Uno debe buscar ser el único. Muy bien, sí, me gusta lo que quedó. Uno no debe buscar ser el mejor, ser el único. Aunque existan otros. Es que otros van a ver. Siempre van a ver. Siempre van a haber otras empresas que puedan ofrecer un servicio, siempre. Pero aunque existan más, en la mente del consumidor no va a ser único. ¿Cierto? Eso es lo que hay que lograr. Y si logro eso, estoy hecho. Entonces, emociones, personalidad, vamos a ver qué es la personalidad, vamos a definir la personalidad, ¿verdad? Y luego nos vamos a meter a percepción. Miren ustedes que yo doy cursos de servicio al cliente. Y ustedes saben que la mayoría de la experiencia de servicio de un cliente está basada en percepción, en lo que perciben del momento. Por eso el momento la verdad es vital, ¿verdad? Y nunca hay una segunda vez para hacerlo bien. Ya la segunda vez ya como que, no me decepcionó, que no, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esto es como la primera cita con una persona, es igual. Si en la primera cita te va mal, cuando volvás a llamar no te va a contestar. ¿Verdad que sí? No te va a contestar. ¿Verdad que no? No le vas a contestar. ¿Por qué? Porque no lo hiciste bien. Y con suerte tal vez le vamos a dar otra oportunidad, ¿verdad? Con suerte. Igual es el consumidor. Igual son las empresas. Igual son los que compran. Los que compramos. Todos compramos cosas aquí, ¿no? ¿Verdad? Comida, diversión. Todos consumimos algo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco de la percepción. ¿Y qué es la percepción? ¿De acuerdo? Y por último, la motivación. ¿Qué nos motiva a comprar? ¿Qué nos motiva a hacer algo? ¿Qué nos motiva a venir hoy? ¿Qué nos motivó? Muy bien, excelente. Entonces, estamos claros. Primero reconozco la necesidad como consumidor. Después,
¿qué hago? Busco información, ¿verdad? Luego, evalúo alternativas, ya que tengo la información, ¿verdad? Bueno, voy a comprar un carro. Necesito un carro porque ya me sale caro el Uber y también, ¿cómo se llama? Quiero ya tener mi carro, ¿verdad? Entonces, ya evalué las necesidades. Después, bueno, busco información, empiezo a navegar en internet, viendo agencias o viendo carros usados, lo que sea. Entonces, al final tengo 5, 6, 10 alternativas. Un abanico ahí sobre la mesa. Entonces, ¿qué hago con esas alternativas? Las evalúo, ¿verdad? Bajo varios criterios, ¿verdad? Criterios que puede ser precio, color, calidad, marca, prestigio de la marca, seguridad de la marca, ¿qué más? Depreciación del vehículo, muy bien. Sí, porque hay carros que se deprecian, el Toyota, por ejemplo, casi no se deprecia, ¿verdad que sí? Pero hay carros de otras marcas que, Dios, en un año casi la mitad de lo que valía, ¿no? Entonces, 8 cilindros de gasolina. sí. El Toyota sí, pues, no se deprecia mucho. Es un carro que mantiene su valor, ¿verdad? Entonces, evalúo las alternativas. ¿Hacen ustedes este proceso cuando van a comprarlo? Cuando van a instalarlo. Yo lo hago. Debo que Bueno, ya. no con todo, pero sí lo. O mentalmente, ¿va? Lo hacen cosas. Por ejemplo, cuando. Porque está comprando algo solo así, nada más. Se lo venden, ay, lo quiero. Y no evalúo. Bueno, sí. Sí, siempre evaluamos. Evaluamos siempre, aunque sea rápidamente en la mente, pero evaluamos. Ayer en 3 días de ropa y ofertas y fue la ganas de comprar. Dice oferta en rojo, comprarme, llevarme. Exacto. Pero fui a 4 tiendas y pues no compré nada porque dije, bueno, es que esto vale siempre. O sea, solo cambia la etiqueta. Exacto, sí. Entonces dije, no, llévate el otro y la mitad del otro. Y yo, no puede ser. O sea, ya al ver los números no cuadra. No cuadra. Entonces no compré nada. Me sentí usado, Sí, varios sentimientos, ¿no? Si te has saltado plena luz del día. Sí, pero no compré. Va, Casi pero- salta. El tiempo, ¿verdad? El tiempo, exactamente. Fíjense ustedes que nosotros vivimos en una sociedad de consumo, ¿verdad? Y que nos influencian todo el año para que compremos. Mira, el cariño. Navidad es. Bueno, comienza todo, porque el cariño. Sí, Día de la Madre. Y con Navidad nos acaban de bloquear una vez, ¿verdad? Son 2 Con meses. el Día del Cariño, después que viene el Día de la Madre, Del padre. el Día del Padre, ¿qué más? Y así se van todo el año, ¿verdad? De ahí el fiambre y así nos vamos, ¿verdad? Hasta llegar Navidad, Año Nuevo, ahí hasta así nos agarran con los pies así, ¿verdad? Para sacarnos el último centavo, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿por qué nos dejamos? ¿Por qué dejamos que la sociedad de consumo nos consuma? ¿Verdad? Porque de alguna manera todo esto nos hace peso y nos influencia. ¿Sí? Por ejemplo, si su familia es muy regalona, digamos, todos se compran regalos y de repente usted dice, hoy sí no cargo mucho para andar regalando, pero voy a tener que hacer porque aquí en la familia no puedo dejar de regalar, ¿verdad? Entonces va con su tarjetita, ¿no? Pero usted sigue, ¿por qué? Porque le influencia la familia, porque la cultura de la familia así es, entonces usted no puede salirse de esa cultura, y si usted ya no regala, ya lo empiezan a ver feo, ¿verdad? Entonces Cuando debe, se le va acumulando. sí, a menos que no tenga así, aguante, ¿verdad? Y aunque me viene fuego, no voy a regalar, porque no tengo, digamos, Yo no soy muy partidario, nunca lo fui. a regalos. Sí, no por tacaño, claro. Es porque sé que es Ajá. lo que usted está hablando. Por ejemplo, el Día del Cariño. ¿Por qué dar ese día? Regalarle un abrazo, nada más. O sea, no, o sea, ¿por qué ese día? ¿Qué más regalo que tenerme a mí con usted? Exacto. ¿Qué más? No, pero por ejemplo, nunca me partidario de esos días porque son para consumo, pues. O sea, ya no tiene un significado. El Día de la Madre, que chica, todo gentío loco, pero el Día de la Madre tiene que ser todos los días. El Día del Padre, Eso es cierto. igual, o sea, yo no, el Día del Padre no. O sea, yo no soy, ni ahora que soy papá, que me lo digan, gran feliz Día del Padre. Gracias, no me, o sea, no es porque, ay, es el Día del Padre y no me han dicho, no. Exactamente. O que estoy esperando un regalo, tampoco. Y mi mamá sabe que yo soy así, por ejemplo, el Día de la Madre, por darle algo, le compro flores. Por darle algo, Pues no, bueno. por dar, porque el día no pasa en blanco, ¿va? Porque mi mamá ve que todos sus hijos le dan a sus mamás, la llevan a comer. Pero yo no puedo decir, vamos, venite a comer, te invito hoy, X.
Sí, pues. No es el día de la madre. Yo no soy de Navidad ni modo, porque, o sea, soy el Grinch. Sí, yo soy. Escucha, no, el Grinch. está tanta osada, pero no, el regalo se puede dar otro día, pero la cultura es así. La cultura es así. Entonces uno tiene que responder, Es cultura. o sea, bueno, religiosamente hablando sí lo comparto, o sea, pero ¿cómo le llamaríamos a esto? Ay, no sé, me escapa la palabra. El hecho de sentirse obligado a comprar, si lo demanda la fecha, Es cultura. o sea, yo no estoy a gusto con eso, pero bueno, o sea, solo porque el plan hay que hacerle, ¿va? Así Pero es. sí, yo le digo a la gente, no esperen regalos de mí porque yo sí no, y le digo, no me regalen nada, porque yo no soy tampoco de estar esperando regalos. O sea, es muy sencillo en ese sentido, no me gusta. Estoy cumpliendo años, no, ni me busquen regalo, ¿no? Sí, soy así, muy apático. No sé qué patrón tengo de chiquito de casi nada eso. No, Sale barato. bueno, a mí que me hablen, ok, pero que me den un regalo, no, es que eso es bien amañado. Entonces es como que me vas a dar y no me va a gustar. Me voy a regalar un paquete de cervezas y ahí queda muy bien. Eso es personalidad. La personalidad de él es así. Y en base a su personalidad, él prefiere eso. No explicar. Y es su temperamento también. La otra semana él nos va a hacer el examen, ¿sí? De esto. Del temperamento. No es de colérico. Porque les voy a hablar. Sí, es es melancólico. melancólico, colérico, y lo vamos a ver desde la perspectiva de mi temperamento, cómo me ayuda, me influye a mí a comprar cosas y qué cosas quiero y qué cosas no me gustan. Se lo vamos a hacer una evaluación para detectar nuestro temperamento. Exactamente, así es. Mi mamá Vengan preparados, no van a faltar. Lo voy a hacer la otra semana porque la otra semana tengo el tema de las emociones. ¿Esto es? El tema de emociones. No. Bueno. Vos ganas melancólico, colérico. Colérico. Estúpido. Colérico y un poquito de tranquilo. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Entonces evaluamos alternativas, ¿verdad? Que sea rápidamente, pero lo hacemos. Y entonces cuando ya decimos, en base a los criterios de evaluación, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a comprar. Entonces tomamos una decisión. Y luego de tomar la decisión, usamos el producto, lo compramos, ¿verdad? Lo usamos, ¿verdad? Y luego tomamos alguna decisión post-compra. Es decir, por ejemplo, uno compra un equipo de sonido, un subteatro en casa, ¿verdad? Entonces uno lo usa por 6 meses, de repente un día lo quiere encender y lo enciende, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pues si es nuevo, tiene 6 meses y no encendió. Entonces empiezo a pensar que esa marca ya no es buena. Entonces la empiezo a desmerecer, empiezo a bajar 3 rayitas a la calidad de ese producto. Y entonces yo tomo una decisión, y estoy influenciado por lo que sucedió, y tomo una conducta post-compra. Y la conducta puede ser ya no comprar nunca más ese producto porque no funcionó, se terminó muy rápido, ¿verdad? Y luego veo si hay garantía, y me dicen que no hay garantía. Y lo tengo que llevar al taller de servicio. El taller de servicio está como a 40 kilómetros de mi casa y que no tiene fines de semana, yo trabajo, o sea, se me vuelve un problema. Entonces, la conducta que tomo por venta es negativa, vamos. Pero puede ser que yo compre un producto y el producto, o sea, supera mis expectativas, es bueno, supera la calidad que yo esperaba. Entonces, tomo una conducta por venta positiva, vamos. Por ejemplo, la manera como desechamos los productos que compramos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, la gente cambia carro cada 2-3 años, ¿verdad? Y carro nuevo. Y esos carros que se desechan allá, se vienen para, o sea, y se venden aquí, ¿verdad? Porque sí, o se chocan y la aseguradora, hay un choquecito no tan fuerte y la aseguradora lo va por pérdida total y se viene para Guatemala, ¿verdad que sí? Pero estas personas cambian constantemente de vehículo, ¿verdad? En su vida pueden tener hasta 20 vehículos, ¿no? 10, 20 vehículos diferentes. Pero esto tiene que ver mucho también con la economía interna del país. Exacto, ese es otro factor, es un factor externo, ¿no? Por ejemplo, el ingreso per cápita de los más altos del mundo es de 60.000 euros al año. Multiplico por 10, ¿verdad? Porque el euro está 10 por un quetzal, ¿verdad? No, al revés, 10 quetzales por un euro, ¿verdad? Así, ¿verdad? No, qué fabuloso sería, ¿verdad? Si son 10 quetzales por euro. Entonces son 600.000 quetzales de ingreso per cápita. Estoy hablando de países como Suiza, Suecia, Noruega, Holanda,
países nórdicos, ¿verdad? Guatemala. Esos son países desarrollados, ¿verdad? Son países, el índice de calidad humana es altísimo, ¿verdad? Es un índice que las Naciones Unidas maneja para los países del mundo, son países desarrollados. Guatemala lamentablemente aún está dentro de la categoría de subdesarrollados, todavía, ¿verdad? El índice per cápita es muy bajo, por ejemplo, el índice de esperanza de vida en Guatemala hubo un tiempo que llegó a 57 años por la delincuencia. Sí, o sea, prácticamente en Guatemala se vivía menos de 60 años. ¿Verdad? Por eso aquella del IX que no prosperó, que iba a indemnizar la jubilación, perdón, después de a los 65 lo querían poner. Entonces no prosperó ese proyecto porque nadie recibiría casi eso. Porque la esperanza de vida en Guatemala bajó mucho. ¿Verdad? Creo que ahorita se está recuperando un poco, ¿verdad? Pero en países como esos, ¿sabes cuál es la esperanza de vida? 85 años. Que no tienen hijos. ¿Verdad? Ese es otro factor que también, pero es un poco triste también porque han habido casos en esos países en donde la gente muere y nadie se da cuenta. Sí. Ay, qué triste. A la semana lo encuentran muerto y ya se murió, lo entierran. Nadie llega al velorio. O sea, porque son personas solas que viven sin hijos, no hicieron familia, entonces al final mueren solos. Los países millonarios. Somos millonarios. Mejor. Es una tendencia en los países desarrollados ya no tener hijos. O sea, se está dando tanto. Yo tengo amigos como cultura de Europa que tienen mi edad, cultura, y ellos no están valores. Piensan, sí. O sea, ellos no piensan en tener una familia y tienen que 30 años. Entonces, digo. La mayoría de familias ahí en Europa a los 30 años están casando, o empezar a grande, ¿verdad? Ajá. O sea, sin compromisos. Qué rico, pero la cuestión es de que, o sea, ellos me dicen, no, yo no quiero tener familia. O sea, están plantados en eso, no dicen, tal vez más adelante, no, dicen, yo no quiero. Y están viajando y están viviendo así de esa manera. ¿Y qué vas a hacer en tu bebé? Nada, tal vez con un amigo, una amiga, pero no piensan en nada más a futuro. O sea, es que los amigos nunca van a sustituir a la familia, jamás. Seguramente. Gracias, nunca, ¿verdad? Yo les digo mi experiencia, o sea, yo tengo 46 años, ¿verdad? Y he tenido, tengo muy buenos amigos que han estado conmigo toda mi vida, pero contados con los dedos de la mano, ¿verdad? Contados con los dedos de la mano. Y tengo muchos conocidos, pero bastantes, y me saludan y todo, y les tengo mucho aprecio. Pero nunca han sustituido a mi familia. Mi familia ellos están conmigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? ¿Verdad? Que mi esposa y mis hijos van a estar conmigo siempre. O sea, ellos no es porque Dios esté bien, esté mal, no importa. Entonces yo creo que sí es importante, y eso es lo que a veces no ven esas personas, digamos, ¿verdad? De que no quieren tener familia, pero tener una familia es muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Yo creo que eso es algo bueno en nuestra cultura. Eso es algo bueno de Guatemala, de lo que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Porque los amigos van y vienen, las personas, pero la familia siempre es la misma y está con uno siempre. Entonces, parte de la cultura. Por ejemplo, eso es cultura, yo tengo esa cultura, ¿verdad? Pues en mi casa sí se casan mis hermanos y todo el mundo tiene hijos, así, ¿verdad? Pero hay otras familias que tienen culturas diferentes, ¿verdad? Que no se casan o se casan muy longevos, digamos, ¿no? ¿Verdad? Ya muy entrado en años, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la evaluación de alternativas se vuelve muy fuerte? Que te hace pensar en muchas situaciones o muchas circunstancias y te detiene de hacer todo. Porque póngale, conozco a gente que póngale, tienen dinero y no se compran un carro, porque dice, no hombre, pues que cuando lo venda ya no va a costar lo mismo. Entonces sí, y yo me voy a pensar, estás pensando en comprar un carro. Tenía el derecho de disfrutarlo, ¿verdad? Ahora estás comprando un carro pensando cuando lo vas a vender, mejor no te compres nada. Ponele, lo acompañé, que fuimos a ver que querían ver unos pickups y que Toyota, que de subidos, pero ¿quién lo bajaba cuando lo bajan de la montaña? Toyota, y yo me rumos, pero es que ya el Hilux ya no está bonito, ya no es bueno. No, pero es que Toyota y todo, va, chinga, cuadra, vamos a Toyota, va, y lo fue a ver y todo.
Fuimos a ver como a 5 agencias y Toyota la más garra de todos. Y se compró Toyota. Y se compró Toyota, o sea, y tampoco fuera que fuera más barato, pero se lo compró. Porque dice que cuando lo venda no baja tanto de valor. Pero la comodidad no es igual que Cierto, otros. pues, pero. El exterior no es Mano, igual no, que no, otros. ¿El Ridgeline? ¿Qué tal es? Sí. ¿El de Honda? ¿Cómo es el de Honda? ¿Cómo es el Ridgeline? Redline se llama el de la Honda. Sí. Vos lo tiene como de hace 2 años y el carro tiene como 5,000 kilómetros. No me jodas. Ya, no lo saca. No lo saca porque se lo puede robar, se lo puede rayar, lo puede respirar cerca de él. Cumple Mira, 10 pues. años este año mi carro, tiene 110,000 kilómetros. Sí, pues. Y mire, qué bueno que mencionó ese tema y ese ejemplo, y le agradezco, porque ese es un rasgo de su personalidad de esta persona. Y él es así por algo. Pinchavado. Sí, pero ¿por qué es así? ¿Por qué llegó a ser así? Nació con algún tipo de temperamento, cualquiera de los 4. Que esos días son puros, esos vienen en el ADN. ¿Sí? Puede ser familiar. Pero el carácter, y el carácter es el que regula, ¿verdad? Y el que como que gobierna a los 4 temperamentos, ¿no? Y los deja fluir dependiendo con la inteligencia emocional, ¿no? Ese es un tema, ¿no? La inteligencia emocional es cuando uno tiene dominio sobre los 4 temperamentos, porque todos tenemos los 4, pero hay 2 que son predominantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy colérico melancólico. Sanguíneo. No, soy colérico melancólico, ese es mi temperamento, ¿verdad? Entonces uno me regula al otro, ¿verdad? Y después soy sanguíneo y el último flemático, ¿verdad? Porque yo sí platico, yo sí hablo, o sea, no soy cohibido, digamos, ¿verdad? Porque el flemático sí es así. Ahí lo vamos a ver la otra semana bien a detalle, pero para darles una pequeña. Entonces esta persona tiene influencia de personalidad, de temperamentos, cómo la familia lo influenció, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay que ver la edad que tiene también, porque la edad, las generaciones también tienen que ver mucho, las generaciones humanas, ¿verdad? Yo soy X, digamos, ¿verdad? Y los X tenemos ciertas cosas, vamos a ver el video en un ratito, ¿verdad? En los grupos de referencia en donde se mantiene él, cómo lo influencia, el estatus social al que pertenece, los valores que tiene y la cultura que lo ha influenciado, los motivos y toda la percepción y el aprendizaje y memoria. Todo esto lo hace ser como es esa persona, ¿verdad? Lo volvió así, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Así, Bueno. resumen. Tengo un patrón de que tiene el mismo carro desde que lo conocí. Desde que para que me compraste un novio, no, pues me lleva lo mismo que me va a llevar de nuevo. No junto. Sale la mañana con la pistola, con la pistola, va al baño con la pistola. Ese es otro, ahí hay algo. Esa pistola cumple un propósito. Es transmitir seguridad. Le quita la pistola y se siente seguro. El loco, ¿Verdad? El loco. Ahí vamos a ver eso, ese tipo de cosas. Entonces miren pues, el proceso de decisión de compra y los factores que influyen en él. Entonces, los factores psicológicos está la motivación, la percepción, el aprendizaje, la personalidad y la actitud. Y luego los factores sociales y el grupo. Ahí hablamos de cultura, subcultura. También hay subculturas, ustedes. ¿Sí? Hay muchas subculturas. Y todos pertenecemos a muchas de ellas, se van a ver. La clase social, los grupos de referencia, la familia y unidades familiares. Y todo eso influye el proceso de compra completo, desde reconocer la necesidad, la elección, la identificación de alternativas, evaluación de alternativas y tomar la decisión de comprar el producto o servicio, ¿verdad? Así es esto. Bueno, entonces vamos a, y la información comercial y social que tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Que nos están influenciando, ¿verdad? Y todo esto influye a que digamos cuándo compramos, dónde compramos, por qué compramos. Todas las condiciones también influyen a que esta decisión se tome. Es decir, influyen factores psicológicos, factores sociales de grupo, la información del marketing y luego los factores situacionales, ¿verdad? También tienen que ver un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que no le gusta salir de su casa. Y hay gente que no le gusta por miedo a la delincuencia o miedo a la... Entonces, si uno le puede llevar los productos a su casa, feliz de la vida, ¿verdad? Hay gente que le encanta andar en la calle, que le encanta salir, se siente atrapada ahí, ¿verdad?
Entonces, a ellos hay que ver qué lugares visitan para poner el producto en el camino, para que esté presente en el lugar exacto cuando ellos pasen, ¿verdad? Por ejemplo, el marketing genera tráfico de personas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa de venta de zapatos y grandes empresas, y yo mandaba un mensaje de texto. Entonces, yo ponía una oferta 2 por 1, digamos, y en cuestión de media hora la tienda se llenaba. Obviamente ese mensaje iba a 200,000 personas, a sus celulares caía, ¿verdad? Hoy 2 por 1 en todo, 2 por 1 en la tienda. A veces ponía hasta color, hoy todo lo que es color rojo en dama, zapatos de color rojo de dama, 2 por 1 de 8 a 10 de la mañana. Entonces la gente decía, yo quiero comprar unos zapatos rojos y hoy 2 por 1 y tengo solo de 8 a 10, ya me voy, muchacho. Me voy corriendo y uno empezaba. Yo decía al policía, yo abre la puerta, digo, porque ya empezaba, caballos te empezaban, pero entraban corriendo. No entraban caminando, corriendo. Y se iban a los pasillos a buscar lo que era rojo. Y ahí yo le tenía todas las cajeras listas para atender y facturar. O sea, eso es así. O sea, esas promociones hay que entenderlas y conocer al consumidor, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, yo sabía, hay un producto que vendía muy bien, ¿ves? Vendía muy bien. Duopax, ¿verdad? Un producto que vendía muy bien. Entonces yo sabía que si lo sacaba todo a la venta, se iba a vender todo de una vez. Entonces yo lo que salía era, solo si venían 20,000 pares, digamos, sacaba 5,000. Pero los sacaba atados a los códigos de baja rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, los productos que no venden muy bien, entonces yo ponía de esos códigos, si me compra 2 de esos códigos que no venden bien, puede comprar 5 Dupax, digamos. Entonces la gente llegaba y compraba, me movía el inventario de baja rotación para poderse llevar ese producto que ellos querían. Entonces amarraba todo. Entonces empezaba a moverlo de baja rotación, empezaba a salir y a bajar el inventario. Y vendía gradualmente, yo sabía que se iba a vender todo, ¿verdad? Ese tipo de estrategias, ese tipo de cosas se pueden hacer, pero hay que conocer al consumidor, conocer cómo piensa, cómo toma las decisiones, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver, sigamos adelante, porque sí son bastantes temas los que vamos a estar viendo. Bueno, entonces, bueno, este es el resumen de esto mismo. Bueno, entonces vamos a ver por favor este video y vamos a comentarlo al después de terminar. Vamos a prender la luz. Bueno, está bien así. Sí, está bien. Bueno, a ver, ¿cómo vieron el video? ¿Qué comentarios tienen? ¿Perdón? Con ganas de comprar, cuidado. ¿Verdad que sí? Esa película es cómica, pero la verdad tiene mucho sentido. Creo que pude observar la parte sensorial que es muy aplicable por parte de los que nos van a vender los productos. Así es. Sí, cómo manejar por los stands, ¿verdad? Los maniquís, todo, ¿verdad? Para que puedan despertar deseo de compra en los consumidores. Pero lo más importante es tener en cuenta que decía, es una satisfacción sublime comprar, pero es comprar. Pero después cuando te vas a tu casa y tenés los productos ahí, como que bajara la sensación, ¿verdad? Ya no está placentera. El placer está en comprar. Entonces hay compradores que son compulsivos, que hacen compras irracionales. O sea, no debieron de comprarlo, pero lo compraron porque el solo hecho de comprar les da placer. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un rasgo también de la personalidad de una persona. Entonces lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a ver ahorita? Lo que vamos a ver, cultura. ¿Qué es cultura? ¿Quién me ayuda con el tema? ¿Qué es cultura? Tal vez los rasgos o cimientos que identifican a una sociedad o a un país con su historia. Muy bien, muy bien. Bonita definición, muy bonita definición. ¿Alguien más? ¿Qué es cultura? Bueno, ahí. Entonces vamos a ver ahí qué es. Tradiciones también. Muy bien, esa es tradición. Por tradición, por lo menos cuando se hace el fiambre, ¿verdad? Que lo hacía la abuela después que ya muy bien. Así es. Así lo veo yo por cultura. Tradiciones. Costumbres, ¿sí? Costumbres.
hábitos. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más? Entonces, ampliando un poquito, no solo se enfocaría a un país, o sea, la cultura es endémica de una región, de una aldea, de una casa. No, por tradiciones, costumbres que tienen por procedencias, Valores. sí, Hábitos. pero no se enfoca a un país, sino puede que aquí tengamos culturas diferentes. Así es. De hecho, así es. Cada familia es una cultura representada acá. Cada familia de nosotros es una cultura. Y Guatemala como país es una cultura. Pero, por ejemplo, hablemos, hay uno que viene en Jutiapa, ¿verdad? Jutiapa y Zavala, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Usted de dónde es? Zacapa. Solo esos 3 departamentos tienen culturas diferentes, ¿sí o no? Sí. Una comida tradicional de Zavala, Y la tortilla de harina. las tortillas de harina, ¿va? Son comunes ahí. ¿Con usted? Pescaditos. ¿Cómo dice? Pescado, Pescado. camarón, que ninguno. Yo sé que usted ya me dio hambre. ¿En ¿Sabe? dónde es? ¿Ah? ¿En dónde? ¿Cuánto estaba? Pues Iztapa, se puede ver. Tortillas de harina. ¿Por qué no es el mismo plato el tradicional aquí que allá? Porque son culturas diferentes. Allá son tortillas de harina, allá es marisco, digamos, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué se come allá? Jutiapa. Pupusas hay bastante. Pupusas. Chicharrón con yuca, en Zaca. ¿Allá? ¿En Zacapa? Chicharrón con yuca. Chicharrón con yuca. Abuelo Sabana. Pues sí que me van a decir el tapado. ¿Aquel? Tapado. Es de listo. ¿Verdad que sí? El tapado. Es que Es más de Livingston, Ustedes en Morales, pero en Morales también, pero no es tanto, es más que todo como Río Dulce, Livingston. Más que todo la tortilla de harina, sí es la tradicional, digamos. Por todos lados la gente hace. Si se dan cuenta, ninguno de los 4 alimentos que hablamos es el mismo. ¿Por qué? Y es en Guatemala. Y es en Guatemala. Entonces quiere decir que Guatemala es una cultura, pero cada departamento es una subcultura. Y cada municipio es una subcultura y cada familia es una subcultura. Entonces, dependiendo de esas culturas donde nosotros nos estemos relacionando diariamente o en donde estemos inmersos como personas, eso nos va a influenciar para decidir comprar o no algo. Entonces vamos a ver cultura. Vamos a ver qué es cultura. La cultura me gustó porque a cabal le dieron al cabo. Es la suma de tradiciones, creencias aprendidas y guías de comportamiento compartidos por los miembros de una misma sociedad, ¿verdad? Entonces, todos los miembros de una sociedad comparten creencias, comparten tradiciones y guías de comportamiento, ¿verdad? Hace poco estaba asesorando una tesis en esta semana y estábamos en un McDonald's, en un café, ¿verdad? Trabajando. Y entonces yo no me he dado cuenta que una que mariposas grandotas estaba ahí a la par mía. Ese estuvo un montón de tiempo y me he dado cuenta. Y la muerte. Ajá, ya, pero vamos ahí. Entonces la volteé a ver y dije, qué bonita la mariposita aquí nos está acompañando. Y una señora que estaba enfrente, uy, no, eso es mala suerte, dijo. Papalota. Ajá, sí, una mariposa así, ¿no? Ay, no, eso es mala suerte, uy, mejor vámonos para el otro lado. Y se cambió de lugar la señora. Entonces yo dije, pero ¿por qué? O sea, para mí, o sea, yo veo como una mariposa. Y hasta bonita la miré. Y la señora salió huyendo de ahí, que era mala suerte, dijo. Entonces, o sea, la forma de pensar, la tradición que ella maneja y la que yo manejo es diferente, ¿no? Las costumbres que ella maneja, las guías de comportamiento que ella maneja es diferente. Entonces, somos diferentes, aunque estemos todos en Guatemala. Entonces, las culturas se pueden dividir en 2. Fíjense, están las culturas colectivistas y las culturas individualistas, ¿verdad? Las culturas colectivistas es donde la gente subordina sus metas personales por las metas establecidas por el grupo. Mientras que las individualistas, las metas individuales son las más importantes. Es decir, que en este tipo de cultura la meta personal está sobre la meta de grupo. Mientras que en estas culturas mi meta personal está subordinada a la meta del grupo. Es muy importante entenderlo, ¿verdad?
Y también está la cultura de alto contexto y la de bajo contexto. Ahorita vamos a ver qué es cada uno. Cuando hablamos de alto contexto, ¿verdad? Las personas que manejan este tipo de cultura o están inmersas en este tipo de cultura son más sensibles a las circunstancias y al contexto de un evento, no solo a las palabras. Por ejemplo, las culturas colectivistas, donde se valora la subjetividad, el consenso, la cooperación y la tradición. ¿Cómo es la empresa donde ustedes laboran? O la empresa que ustedes dirigen. ¿Cómo es la empresa? Es una empresa en donde se valora lo que la gente siente, las decisiones se toman en consenso con los demás, ¿verdad? Todos cooperan unos con otros y se apegan a las tradiciones de la organización. O son una cultura de bajo contexto, que es todo lo contrario. Aquí se caracteriza por la precisión y la claridad de las palabras, es decir, que en estas culturas individualistas se valora la lógica, la objetividad y la competencia. Son empresas donde todo el mundo es competitivo, donde la lógica es lo más importante. Aquí los sentimientos no tienen cabida. ¿Me voy a explicar? La gente es totalmente objetiva y toma decisiones en base a resultados, punto, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas diferencias. Ubiquen dónde están ustedes. Por ejemplo, cuando hablamos de una cultura de alto contexto, el tiempo es flexible. En una cultura de alto contexto, el tiempo es monocrónico, es decir, es agendado. Y Dios guarde si alguien no se cumple a la agenda. ¿De acuerdo? En cambio, en estas no. Por ejemplo, hay empresas ahorita que contratan personas desde su casa, ¿verdad? El homework, le llaman, ¿verdad? Ahora hay mucha gente que trabaja así, desde su casa. Y por cierto, pagan mejor que trabajando en una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pagan mejor? No pagan alquiler. Exactamente. Una persona trabajando en una empresa toma café, usa el baño, usa agua, usa electricidad, ¿sí? Tiene prestaciones laborales, ¿verdad? Y hay una cuota, obviamente, del alquiler, el espacio físico de su oficina para alquiler. ¿Sí o no? Y de repente tengo que pagar parqueo porque esa persona lleva carro, ¿verdad? Entonces tengo que pagar parqueo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y la persona como tal también tiene gastos porque tiene que el combustible y la creación de su vehículo de llegar y venir del trabajo. Y el costo del riesgo de salir de casa, que le puede pasar un accidente. ¿Se dan cuenta de todo lo que hay ahí? Es muy importante verlo. Tanto para una persona como para una empresa, los costos de trabajar de casa son más bajos, ¿sí? Eso se llama teletrabajo. Entonces hay empresas que tienen una cultura de trabajo de tipo flexible. Y hay empresas en donde si usted llega tarde les cuentan cada segundo que usted llegó tarde, ¿sí no? Y hay marcadores, ahí tiene que marcar y marqué cabal antes, dice uno. Y el otro, la marqué 5 minutos antes. Entonces ahí le llega a recursos humanos un correo. ¿Cómo se llama? Le informamos, ¿verdad? Que hoy vino 5 minutos tarde, por lo cual le vamos a hacer su descuento respectivo, esos 5 minutos. Tanto así. Yo conozco empleadas. En serio. Por ejemplo, en el hospital tenemos esa máquina para que la gente ponga el dedo antes de entrar y de salir. Así es. Para que se mire si está llegando temprano. Exactamente. O si está llegando. Ajá. Y hay empresas que acumulan eso y eso manda un reporte, ¿verdad? Que tiene un reporte en Excel, ¿verdad? Y uno lo puede revisar o ver en el sistema, ¿no? Que ellos tienen. Duométrico, creo que se llama. Y si esos 5 minutos son justificables. Y depende de la política de la empresa. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa en donde daban 25 minutos al mes para llegar tarde. Para emergencias. Es decir, que usted, oye, llegué 3 minutos tarde. Y la otra semana otros 5. Llegué tarde un día. Y la otra semana 10. Y así va. Entonces, todo lo que si eran menos de 25 no pasaba nada. La política decía ahí, porque hay eventualidades, hay eventos fortuitos, ¿verdad? En donde uno puede ser que un accidente, de alcohol, una manifestación, o sea, hay eventos fortuitos, ¿verdad? Que van a ocurrir y que no, y que se puede justificar, como dice usted, ¿verdad? Porque llegué tarde. Pero van a haber veces en que en este caso alguien se pasaba de los 25, ya se los descontaba.
Pero hay empresas que no dan un solo segundo. ¿Verdad? Si llega tarde 5 minutos, le van a acumular. El otro día 10 minutos, dan 15. Y así va. Miren, una hora. Entonces la hora, hombre, vale 50 quetzales. 50 quetzales menos reducidos que su salario, ¿no? Esa es una cultura de qué tipo? De bajo contexto. Es agenda, monocrónico, ¿verdad? Y ese es policrónico, es flexible. O sea, aquí es, vos trabajas desde tu casa, haces lo que tenés que hacer. Yo tengo un amigo que lo contrataron en una empresa y le dijo el jefe, mira, pues aquí nadie anda detrás de nadie. Yo no te voy a llamar nunca para decirte que te apures. Yo solo te voy a decir el día y la hora que necesito las cosas, ¿verdad? No van a andar detrás de vos, no te van a andar llamando. Pero eso sí le digo, si querés ni vengas a trabajar, hacerlo de tu casa, andarte a un McDonald's, lo haces ahí, ¿dónde querrás hacerlo? Pero eso sí, el día que yo te llame, le digo, y te pregunte por algo y no lo tengas, ya no vengas. Así lo dejó claro, ¿no? Entonces le dio tiempo flexible, pero le pidió resultados, ¿verdad? Pero hay empresas que quieren que llegues, que estés puntual, que trabajes tus 8 horas y que des la mía extra, ¿verdad? Esa es otra cultura. ¿Te encuentran las culturas? Bueno, en empresas de alto contexto, donde hay más flexibilidad, los acuerdos se hacen verbales. Mira vos, te encargo que me pases el reporte mañana a las 10, excelente, yo te lo mando a las 10. Ahí está. Ya. En otras empresas, ¿qué hacen? Mira, te voy a mandar un correo para recordarte, para que quede por escrito, para que vos después me digas que no te lo dije, ¿verdad? Esa es una cultura de tipo. Los acuerdos son por escrito y legalizados, ¿verdad? Aquí se manejan muchos contratos, se manejan acuerdos, se manejan correos, ¿cierto? Firmas, todo está así controlado, ¿verdad? Por ejemplo, en ese tipo de alto contexto las negociaciones son largas, aquí las negociaciones son cortas. ¿Por qué? Porque estas negociaciones la gente es más subjetiva. Entonces cuando está hablando en una negociación con un proveedor o con alguien más de la empresa, tienden a hablar mucho de su vida, de cómo está la cosa, cómo está la familia. Entonces se tardan un 40% de la reunión en ver temas personales, digamos, así exactamente, ¿verdad? Le dan mucho apego a las relaciones familiares, son importantes para la negociación, ¿verdad? Y aquí las negociaciones son cortas porque van al grano, ¿verdad? Mira vos, la reunión de hoy es para ver esto y esto. Necesitamos de vos esto y esto. ¿Estamos claros? ¿Algún problema? No. ¿Alguna pregunta? No. Excelente. Bueno, entonces firmame aquí, por favor, que estás enterado, ¿verdad? Y se despiden todos y se van rápido, ¿verdad? Esa es una cultura de bajo contexto. Por ejemplo, en esas empresas la familia está totalmente separada de los negocios. En este tipo de empresas regularmente usted no ve familiares trabajando. El empresario es el dueño, pero no está en la organización. No está en ningún puesto de la organización. Ya no están los hijos, no está él, no está nadie. La organización es prácticamente formada por personas externas. En cambio, en este tipo de organizaciones, toda la familia está involucrada, ¿verdad? La mamá es la gerente de recursos humanos, el hijo es el gerente de compras, el otro hijo es el gerente financiero, el otro hijo es, ¿verdad? Es una anécdota. Una junta directiva de eso. Siempre trabajé en una empresa donde la junta directiva eran los hijos, la mamá y todo, el 80% de la familia. Y llegaron como 2 más que no eran familia. En la junta directiva, por ahí el 80% de la familia. Aquí son indirectos y emotivos, ¿verdad? Emociones durante todas las reuniones. Aquí es precisión y claridad. La comunicación es para interactuar. Aquí la comunicación es para informar, ¿verdad? La gente comparte espacios y tiende a estar cerca de otros. Aquí la gente necesita privados y se invade con la presencia de otros. Culturas. Está claro que es alto contexto y que bajo contexto, ¿verdad? ¿Cómo es la empresa donde trabajo? ¿Qué será? Alto contexto. Alto contexto. Sí, alto contexto. ¿En usted? Alto. Cizago es bajo contexto. ¿Y sabe bajo? Sí, pues. ¿En usted? Alto contexto. Alto contexto. ¿Y usted? Bajo. Bajo. Ok. Muy bien. Bueno. En alto contexto, si una idea es bella, debe funcionar.
Aquí. Si funciona, entonces puede ser considerado como una bella idea. Al revés, ¿no? Si es bella, entonces no va a funcionar. Aquí, si funciona, entonces es bella. Si no, no lo es. En otro contexto, se hacen muchas cosas a la vez. Aquí se hace una sola cosa a la vez. En alto contexto, está uno comprometido con las relaciones humanas y con la gente. Aquí se está comprometido con su trabajo, nada más. Aquí la alta tendencia a hacer relaciones perdurables, ¿verdad? Por ejemplo, estas son empresas donde uno un día deja trabajar ahí y las despedidas son largas, ¿no? Una semana todo el mundo lo invita a uno y hace una invitación de todos. Y luego uno en el Facebook tiene a todos los 50 que trabajaron ahí con uno, ¿verdad? Y todavía uno se habla con ellos. En estas, yo conozco una empresa en donde era una empresa canadiense, me recuerdo, ¿verdad? Yo no trabajé ahí, pero conocí a alguien que trabajaba ahí. Dice que una persona que trabajó 35 años en la empresa, entonces decidió ya retirarse. Y el día que se retiró, llegó a trabajar temprano. Se dedicó a guardar sus cosas, a limpiar su oficina, ¿verdad? Entregó su gafete, llegó a recursos humanos a recibir el puesto, entregó su gafete, ¿verdad? Entregó la llave de su oficina, cerró su oficina, agarró las cosas que eran de él y se fue caminando para la puerta y nunca más lo volvió a ver. No se despidió nada, tan frío. Esa es una diferente, ¿verdad? Claro, aquí, la gran fiesta antes de que se vaya, ¿verdad? Y siguen apapachando todavía después de que se vaya, ¿sí? ¿Se dan cuenta de las diferencias que hay, ¿verdad? Ok. Hay flexibilidad y facilidad para cambiar los planes. Se adhieren religiosamente a los planes. Por ejemplo, eso sí no me gusta mucho de este tipo de organización, de que mira, pues vos, ya no salió como lo planeamos, pues entonces tardémosle más tiempo, ¿verdad? Cambiamos las fechas. Bueno, ahora este es el plan, pues ahora hagámoslo. Tardó como 2 semanas el proyecto, ¿sabes? En cambio, aquí no hay tendencia a cambiar planes. Aquí se exige rendición de cuentas si no se hacen las cosas, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Se adhieren religiosamente a un plan, ¿verdad? Y si no cumples con las fechas de entrega de las cosas, hay multas, hay sanciones, ¿sí? Aquí, si no cumples, te dan la oportunidad de aplazarlo y entregarlo después. ¿Qué le hace más daño a una empresa? Eso es lo que cada quien tiene que manejar, ¿verdad? ¿Verdad? Yo regularmente me manejo más así, aquí. Entonces soy así, de cumplir de tiempos y de que todo salga como se planeó, ¿verdad? Y si no se cumplió, que se justifique bien por qué, ¿sí? Este tipo de cultura es muy distraída la gente, quieren hacer más fácil de interrumpir, ¿verdad? Aquí hay una alta concentración en el trabajo, ¿verdad? La gente no le gusta mucho que los interrumpan cuando están trabajando, ¿de acuerdo? Culturas organizacionales, ¿verdad? Bueno, la cultura satisface necesidades, ¿sí? Por eso lo estamos viendo. La cultura satisface necesidades porque ofrece orden, dirección y guía. Estándares y reglas de comportamiento de una sociedad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Las creencias, costumbres, valores se conservan mientras se consideren satisfactorios, ¿verdad? Por ejemplo, algo que en Guatemala no se puede hacer o se ve mal que lo hagamos, pero que en otras culturas es normal, digamos. Comer perro, bueno, ¿cómo así? Por ejemplo, comer perro, o sea, un ejemplo, burdo, los chinos momento. Si hay un mercado donde están todos los perritos ahí para. O sea, asiáticos, no sé si chinos, pero asiáticos. Sí, así es. Tienden a hacer eso. Aquí no vemos mal. Aquí no comemos perritos. Tal vez ¿Algo? ir a trabajar tatuado, así muy tatuado. Sí, en Guatemala todavía no se ve bien. En Guatemala eso no mira muy bien. Sí, no se mira bien. De hecho, hay una empresa que no les el nombre. Yo una vez apliqué para trabajar allá hace muchos años. Y me preguntaron si tenía tatuajes. Entonces le dije que no, ¿verdad? Entonces me dijo que bueno, me dijo, porque si no en este momento, usted ya no podría trabajar con nosotros. Así me dijo. Pero bueno, ¿así? Yo creo que depende de dónde. Es una empresa grande, gigantesca. Pero bueno, es una pierna. Diga cuál. Le digo que usted quiere el milagro y el santo también. Pero bueno, es en la pierna ¿Así? o ¿Así fue? en la espalda, pues no se mira. Sí, sí lo he visto en la nalga. Como en el brazo, sí, no. Ajá, pero lo que pasa es que dicen
que no los aceptan porque la persona tiene como que algo mental como que muy bajo. Y por eso es que las personas que se tatúan, o sea, yo estaba leyendo eso, que las personas que se tatúan como que tienden a tener problemas y por eso se tatúan o tienden a... Una autoestima baja, ¿no? Ajá, Pero, por autoestima baja, yo no tengo o algo autoestima así. baja y si me gustaría Por eso, tatuarme. sí, no. Qué interesante lo que nos comenta, muy interesante. Pero bueno, tal vez. A mí sí me llamó la atención tatuarme, tal vez por moda. No porque me naciera la necesidad de querer. ¿Y tiene uno ahí? Pues no, ¿Cómo tiene? nunca me lo he hecho porque mi papá me lo arranca. ¿Se lo ¿Cómo sí? Mi papá es bravísimo, es tan cerrado. Ah, se lo arranca. Sí. Entonces, pero sí me llamó la atención. Bueno, la película de aquel, ¿cómo se llama? Aquel romano que se quita el tatuaje así con un cuchillito. Ay, no recuerdo ¿Cómo se llama esa película? Gladiador, no. Gladiador. Gladiador, ¿sí ves? Gladiador. Pero sí, o sea, me llamó la atención hacerlo porque tal vez veía que lo hacían Toda la gente. en otras culturas o algo así, pero no es que yo diga, hoy me voy a hacer un tatuaje porque lo necesito, porque no, o sea, no. Sí, pero sí me gustaría. Sí, miren, el tatuaje de alguna manera satisface alguna necesidad, ¿verdad? Personal, emocional, etc. ¿Verdad? De alguna manera. Como todo producto, como todo servicio, ¿no? Alguna cosa es la que satisface. Pero la cultura nos guía, a ustedes nos da orden. Entonces hay cosas que uno dice en Guatemala no se puede hacer. Por ejemplo, en su familia, algo que ustedes en su familia, ustedes saben que no lo pueden hacer porque la familia va a decir, ah, no, vos, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Verdad? ¿O por qué dijiste eso? Ser hueco. Ese sería. A veces pecado mortal. Muy cuidado, Va, ahí está. ¿Fue uno de ustedes? ¿Qué cosa? No sé. Forma de pensar, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones y a nuestras formas de comportamiento. O sea, no vamos a hacer algo, como lo dice aquel, ¿va? En mi familia de guardias ya alguien sale con esos. Sale con esos. Linchamos ¿Verdad? Va, entonces, pues, ahí ya se sabe que le cae leño a uno si uno sale con esas cositas, ¿no? Entonces ahí no. de la casa de todos. Mi papá dice que si mi hermano o yo hubiéramos tenido el desvío de gustos, nos hubiera ahogado en una pila, ¿verdad? Sí, eso va. Sí, es que eso es en general en todas las familias. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, no, yo los ahogo, me van a ya tener un esposo que yo quiero. Hay que tener corazón, amigo, hay que tener corazón. Destierra de una vez. Sí, mano. Pero yo creo que es algo demográfico, no sé. No, depende. Como en la cultura griega, cuando nacían los bebés, si el bebé no tenía cierta forma, Los espartanos. si los espartanos, había una fosa ahí, tiraban, ¿verdad? Solo los fuertes, solo los que eran. Era una película, ¿verdad? Sí, Y eso es histórico, ¿no? Entonces las culturas nos dan guías, ¿verdad? Entonces usted puede llevar al mercado un producto a un lugar, pero si esa cultura no tiene la costumbre y la tradición de comer eso, si fuera comida, no se lo van a comprar. ¿Qué le pasó a Bimbo? Y esa es la tarea que les voy a dejar. ¿Sí? Les voy a dejar la tarea para otra semana y esa está bien bonita. Todavía no ha acabado la otra. Sí, es cierto. Esa está larga, ¿va? Por eso les di respirar 2 semanas. O sea, dejé respirar 2 semanas. ¿Qué le pasó a Bimbo cuando llegó a China? ¿Saben? Bimbo es una de las multinacionales más grandes del mundo de venta de pan, ¿no? Y cuando llegó a China, dijo, nosotros somos Bimbo, pues, o sea, vendemos en toda Latinoamérica, somos Plus Ultra y aquí vamos a vender igual. Entonces compraron una planta de producción, ¿verdad? Se las vendieron, la pusieron a trabajar y empezaron a fabricar pan. Pero resulta que el chino en su dieta no acostumbra a comer trigo. El chino come arroz. Entonces cuando ellos quisieron vender el pan, no quiero porque tiene trigo. Aquí no comemos trigo. ¿Cómo la ven? Cambió a pan de arroz. Va, otra cosa. Miraban el empaque y decían, este empaque, ellos son muy tradicionalistas, digamos. Para que ellos te coman algo, tienen que tener, primero, letras chinas y que parezca algo hecho en China. ¿Verdad? Ellos no son muy mucho de comer cosas que no son hechas ahí, ¿verdad? Entonces tuvieron que cambiar el empaque.
tuvieron que cambiar la forma, la presentación del producto. Pusieron el osito chino. De hecho, también. Un panda. O por lo menos haciendo algo de su cultura, digamos, ¿verdad? Haciendo algo de su cultura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces la tarea que yo les voy a dejar es una investigación de Bimbo en China. Wow. Entonces necesito que me digan las razones por las cuales Bimbo tuvo dificultades para vender sus productos y la manera en que se tuvo que adaptar para seguir en ese mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas hizo para adaptarse a ese mercado? Ahí van a ver ustedes el cambio de empaque, ¿verdad? Etcétera, muchas cosas. El cambio del producto, de usar trigo, usar arroz, digamos, ¿verdad? Perdone, investigación sobre el Bimbo en China. Ajá, la entrada del Bimbo a China. Ajá. Y cómo, o sea, un producto puede ser exitoso en una cultura latina, digamos, pero no quiere decir que ese mismo producto va a ser exitoso en otra cultura, ¿verdad? Entonces hay que tropicalizar, digamos, el producto a la cultura donde voy a vender el producto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perfecto. Interesante. Sí, súper interesante, van a ver. Y tiene que ver mucho con la movilidad. Bueno, entonces, las guías de comportamiento, esas creencias y las imágenes mentales que tenemos de las cosas, ¿verdad? Forman nuestras creencias. Y las creencias se pueden definir así como el enorme número de afirmaciones mentales o verbales que reflejan el conocimiento y la evaluación personal que una persona realiza sobre algo. Es como la creencia es como una evaluación o afirmación que hago yo de algo. Luego los valores, bueno, también son guías de comportamiento y imágenes mentales, ¿no? Los valores son relativamente pocos en número, ¿verdad? Sirven como una guía para un comportamiento cultural apropiado, ¿verdad? Entonces, yo por mis valores dejo de hacer cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un valor que a mí mi familia me ha enseñado es el valor de la responsabilidad. Por ejemplo, a mí me dicen algo y yo me comprometo a hacerlo, lo hago, ¿verdad? Truene yo, relampaguee, yo lo voy a hacer. Aunque tenga que perder yo, pero voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, la responsabilidad es algo que yo tengo en mi familia, por ejemplo, que es algo, es una guía de comportamiento, es un valor, ¿verdad? Por ejemplo, un valor que ustedes le puedan mencionar a cada uno, por favor. En su familia, un valor que tengan, que es una guía de comportamiento que tenga la familia. El respeto. El respeto. Hacia los mayores. Ah, es fabuloso. Y que lo felicito por eso, qué bueno. Por ejemplo, confianza, responsabilidad, honestidad, integridad, etc. Todo ese tipo de cosas. Ahí va, pénsela ahí, tranquilo. ¿Hay persona ahí? Como valores religiosos también. ¿Valores religiosos también? También. Muy bien, excelente. No, pues de la fe, yo te bauticé, dicen. Ah, vale. Sí, pues ya está restringido por la familia, ¿verdad? Y es una guía de comportamiento, ¿verdad? Y hay una presión de grupo ahí, ¿verdad? Los guardias lo miran a usted como un pescadito de su carro. Ya se le va el río, ¿verdad? Tiene que hacer un rosario. ¿Ha visto que a veces hay gente que pone un rosario en el carro? Y bueno, los que son católicos hacen eso, y los que son cristianos, digamos, o son evangélicos, ponen un pescadito. O sea, es diferente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Son guías de comportamiento de la cultura. En caso de usted, el respeto por los mayores, excelente, qué bueno, ¿verdad? En caso de La honestidad. la honestidad, el valor de la honestidad, muy bien. En mi caso es la responsabilidad. ¿Caso suyo? Caballerosidad. Caballerosidad. Junto con lo azul. Alineado a la responsabilidad, alineado al respeto. Muy bien, excelente. Entonces, una guía a ustedes. Por ejemplo, estos valores son duraderos y difíciles de cambiar a ustedes. Por eso usted debe conocer al cliente que le vende el producto. ¿Cuáles son los valores que maneja? Porque de eso va a depender mucho lograr la venta o no. ¿Cierto? ¿Verdad? Porque eso es difícil de cambiar. No es fácil cambiar un valor. ¿Verdad? No están unidos con objetos o situaciones específicas, ¿verdad? A veces, ¿verdad?
y son muy aceptados por los miembros de una sociedad. Okay. Hablemos de costumbres aprendidas. Bueno, ya vimos valores, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Valores. ¿Qué más? Vamos a regresar. Creencias. Creencias, ¿verdad? Es lo que yo pienso y cómo evalúo algo. La manera de que yo afirmo, la manera de que yo evalúo algo. Eso es creencia. Y valores, ¿verdad? Que acabamos de leer. Ya damos dos. Y por último, las costumbres aprendidas. ¿Qué son las costumbres aprendidas? Son modos evidentes de comportamiento que constituyen formas culturales aprobadas o aceptables de conducirse en una situación específica. Formas usuales y aceptables de comportamiento. Por ejemplo, ir a comer con la familia después de misa, digamos. Esa es una costumbre, ¿verdad? Comer palomitas de maíz en el cine, esa es una costumbre. ¿Esa costumbre de dónde la heredamos? Viendo películas, ¿verdad? Porque como guatemaltecos en sí, o sea, yo creo que no aprendimos eso a hacerlo solitos, ¿verdad? Eso de plano nos bombardearon de fuera, ¿verdad? Por ejemplo, una costumbre en su familia, una costumbre que tengan en la familia. Ir a comer después del culto. Ir a comer después del Eso es típico, los sí, domingos. los domingos, ¿sí pues? Después del culto ir a comer. En caso suyo, una costumbre. Una reunión que se hace cada mes en familia. Muy bien. En caso suyo. Casi me hago. Ah, si no llega, regalos si no llega. Juntarnos para el cumpleaños de más de alguien, de la familia, siempre. Y yo tengo la misma, esa acabo de decir yo. Ajá, siempre nos juntamos para el cumpleaños de alguno. Sí, pues. Y de traje. que nos cae mal. ¿Y es de traje? Depende, a veces póngale dónde se hace, en qué casa se hace, y pues algunos llevan el postre. Sí, pues. Pero en la casa donde se hace es como donde se hace el plato fuerte, sea Pues algunos llevan los pastillos, ahí se hace todo. Ya nosotros llevamos como lo extra que trae unos Traen las agüitas, ajá, traen unos los yugos, snacks. cocinar, hacer un pastel o algo así. Sí, pues, excelente. Pero entonces, como quien dice, el anfitrión es el que hace la comida fuerte. Ajá. Sí, pues. Pero después le tocan las otras comer gratis, dice usted. Hacemos los dos también. Esa es la costumbre que tenemos en mi casa. ¿En casa suyo? Nosotros todos los domingos vamos a la casa de mis papás a comer. Ah, excelente. Ya se volvió tradición. Muy bien. Costumbre. Almuerzo los domingos. Almuerzo los domingos, muy bien. ¿Se dan cuenta que este sí se repitió un poquito en todo? Porque yo también tengo eso de después de la iglesia ir a comer los domingos. Entonces, creo que ese sí es una cultura muy guatemalteca, ¿verdad? Aquí sí, por eso los restaurantes se llenan mucho los domingos después del mediodía. Ok, está claro que es una costumbre, está claro que es un valor, ¿sí? Está claro que es Creencia. una creencia, ¿verdad? Eso es lo que más me interesa a mí que ustedes lo entiendan. Creencia, valor y costumbre. Muy bien. Ok. Ya sabiendo bien qué es cultura para ustedes, ahora la pregunta del millón es ¿cómo la aprendemos? ¿Cómo aprendemos la cultura? La aprendemos de manera formal, de manera informal, y también hay una cultura que se aprende de manera técnica, digamos. Por ejemplo, el aprendizaje formal es cuando adultos y parientes mayores enseñan a niños cómo comportarse. Eso es formal, digamos. Y la informal, cuando el niño aprende a imitar el comportamiento de terceros selectos, ¿verdad? Por ejemplo, un maestro o alguien que no es directamente de la familia, digamos. Y el aprendizaje técnico, que es cuando los maestros instruyen al niño en un ambiente educativo, digamos, ¿verdad? Donde se enseñan técnicas específicas, ¿verdad? ¿Qué, cómo y por qué? Ok, entonces, aquí viene un poquito de lo que les mencionaba de las palomitas de maíz, ¿verdad? Porque está la culturización, que es el aprendizaje de la cultura propia o nativa, digamos, la de Guatemala, digamos, o la de nuestra nación. Y la aculturación, que es el aprendizaje de una cultura nueva o ajena. Y con esto del internet y la globalización, ¿verdad? Cada vez aprendemos más cosas de fuera que de la propia Guatemala, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que me mencione algo que aprendimos en Guatemala a hacer, yo tengo una, no sé si es la misma.
que aprendimos en Guatemala a hacer que no es de nuestra cultura. Eso es aculturación. Pizza. ¿Cómo? Pizza. ¿Comer pizza? Sí. Sí, pues la ¿Hacer? pizza napolitana, esa fue la primera, dice, ¿verdad? ¿Hacer? En Italia. A hacer y a comer. ¿Hacer? ¿De comer? Sí, sí, muy bien, de acuerdo. Algo más. Algo que hacemos que no es de Guatemala, la cultura guatemalteca. De hecho, la pizza nació en Italia, ¿verdad? Ahí fue donde se creó la pizza. Hot En, dogs. en Nápoles. Churros, ajá, hot dogs. Entonces la pizza napolitana es la primera que existió. No estoy seguro, pero el fiambre. No, el fiambre sí es del Y sí, el fiambre, guatemalteco. ¿saben la historia, va? ¿Cómo se quedó el fiambre? Que No. se había acabado la comida y no tenían más que dar a los invitados. Entonces dice que agarraron de todo lo que había, embutidos, y lo revolvieron todo y así quedaron el fiambre y le dieron de comer a todos. Pero no es guatemalteco. Bien. Yo creo que sí, Sí, creo que sí es guatemalteco. Sí. Nuevo dato. ¿Algo más? De culturas extranjeras, digamos, que Guatemala. Halloween, que a veces lo hacen. Eso, muy bien, Halloween, por ejemplo, Halloween, Ajá. ¿verdad? Yo he sentido que en los últimos años como que ha perdido fuerza, ¿verdad? Un poco el hacer ese tipo de festividad. Por ejemplo, algo que está tomando fuerza, ¿saben qué es? A ver si ustedes me confirman. Celebrar el Día de Acción de Gracias. Thanksgiving. Sí. Hay mucha gente que ya lo hace, Sí. ¿verdad? ¿Y dónde va la gente ese día? ¿Y dónde usted va a comprar el pavo para celebrar el Día de Pero Acción de es Gracias? aquí capital. En capital más que todo, ¿no? Sí. Aquí. Yo no lo celebro, por ejemplo, no lo celebro, pero la mayoría de gente celebra el Día de Gracias, ya como que se une a Estados Unidos, ya. Este texto para echar los tragos. ¿Verdad que sí? Navidad. También. Sí, de hecho, Necesito. Es global. por ejemplo, Ajá. Santa Claus. ¿Quién le dio la fuerza a Santa Claus? Coca-Cola. Coca-Cola, muy bien, Coca-Cola le dio la fuerza a Santa Claus. O sea, el Santa Claus era un incógnito, era alguien que nadie lo conocía, pero la Coca-Cola le hizo la campaña de darle la publicidad necesaria, ¿verdad? Entonces lo hizo viral y Pero mundial. deberían hacer dos Santa Claus, ¿no? El de Pepsi y el de la Coca. Pero es que ya se conoce de qué color es el traje de Santa. Rojo, O blanco. o Coca. Y igual de azul con blanco no pega. No pega. Habla de policía. Sí, es rojo. Está claro que es la culturización y la culturación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vamos bien, ¿verdad? Que esto va a ser guay. La cultura tiene tres elementos. Miren, está el lenguaje, los símbolos y los rituales, ¿verdad? A mí me encantaría dejarles otra tarea, pero no los quiero también atosigar mucho, ¿verdad? Pero hay un libro muy bonito donde se puede ver la cultura de una empresa, una planta de producción, ¿verdad? Entonces voy a ver, se los voy a dejar, se los voy a mandar para que lo lean, pero lo dejo así a discreción, que cada quien lo lea, pues, y tal vez si alguien va a dar unas 2 semanas para que lo lean y vamos a comentarlo. Muy bonito, muy bonito libro. Ahí se los voy a enviar dentro de lo que les voy a mandar, y ahí se puede ver bien cuáles son, cómo se usa el lenguaje, los símbolos y los rituales, en este caso, ¿verdad? Para que lo puedan analizar ahí, ¿verdad? Entonces, al hablar de símbolos, es cualquier cosa que representa a otra, verbal o no verbal, ¿verdad? Vamos a ver con un ejemplo todo esto. Y el ritual pues, es una actividad simbólica que consta de una serie de pasos, comportamientos múltiples, que ocurren en una secuencia dada y repetida en tiempo, y tienden a estar repletos de artefactos rituales, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Entonces aquí está el ejemplo. Por ejemplo, una boda. El ritual es la boda. ¿Y los artefactos cuáles son? El vestido, ¿verdad? Eso es parte de todo eso. El vestido, el velo, las arras, creo que le llaman, ¿verdad? ¿Qué más hay? Algo viejo, algo azul. Ahora hay ¿cómo se llama? Artefactos, hasta un candelero pone a veces, ¿verdad? Entonces le dan luz a los dos, ¿verdad? Para que le enciendan al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquello que les pone alrededor a los dos? Lazo. Un lazo, ¿verdad? Un lazo. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad? Que ahora se usan. Entonces la boda es el ritual y los artefactos es todo lo que les menciono, ¿verdad? Por ejemplo, un cumpleaños. ¿El cumpleaños qué es? El ritual. Es un ritual. ¿Y cuáles son los artefactos? El pastel, las mañanitas, los regalos, los globos, Las chelas. también, no puede faltar, en fin. En el gimnasio es un ritual.
¿verdad? ¿Y qué llevo para el gimnasio? Una toallita, es un artefacto. La ropa de ejercicio, el agua, ¿verdad? El celular ahora, los audífonos. Por ejemplo, otro ritual es la entrega del anillo de compromiso, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los artefactos? Bueno, un lugar romántico, especial para la pareja, el anillo, las flores, etc. Entonces, todos los seres humanos estamos llenos de rituales, estamos llenos de artefactos, estamos llenos de costumbres, estamos llenos de tradiciones, y todo eso hace una cultura, ¿verdad? Wow. Por ejemplo, un comportamiento ritualista es cualquier comportamiento que se convierte en un ritual. Por ejemplo, cuando un equipo se pone en círculo y juntan sus manos derechas al centro y a la cuenta de 3 levantan gritando algo. Eso es ¿cómo se llama? Un comportamiento ritualista, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez lo han hecho? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, otro comportamiento ritualista, por ejemplo, cuando una dama se hace su cabello hacia atrás con una cinta, es un comportamiento ritualista. Cuando se quita el maquillaje con una crema. Es el proceso de maquillarse, ¿no? El proceso de maquillarse, ¿no? Usted me corregirá si me falta algo, porque así lo confundo. Entonces se hace el cabello hacia atrás con una cinta, ¿verdad? Después se quita todo el maquillaje con una crema especial, ¿verdad? Después se lava la cara con jabón neutro, ¿verdad? No sé, por ahí voy bien. Enseguida usa un astringente para quitar cualquier residuo profundo del maquillaje y cerrar poros. Luego, finalmente, se pone una crema nocturna humectante para suavizar su piel. Todo eso es un comportamiento ritualista. Qué feo. Espero en Dios que ninguno de ustedes haga eso. ¿Verdad? Porque no, vamos a preocuparnos si tú lo dices. Sí, Para quitarse la máscara. pero que son ustedes que hagan el proceso de que Pero se hay mascara la boca. personas que no lo hacen. Se ponen a se robar. duerme con el maquillaje, ¿verdad? Y eso daña la piel, ¿verdad? Sí. Daña la piel, ¿no? Bueno, entonces, las características de una cultura, ¿verdad? La cultura es compartida, ¿verdad? ¿En dónde? En la familia, en las instituciones educativas. Por ejemplo, ustedes acá están aprendiendo cultura, escuela. ¿Sí? En las clases que yo les doy, en las clases que le dan otros catedráticos, aquí ustedes están llenando de cultura, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo de la religión que vayamos a la iglesia, ya sea cristiana, católica, etcétera, ahí recibimos cultura, ¿verdad? Y a través de los medios masivos, ¿verdad? La cultura es dinámica, debe evolucionar para funcionar y satisfacer los intereses primarios de la sociedad. Entonces vamos a definir cultura. ¿Se acuerdan que comencé la clase preguntándoles a ustedes qué era cultura? Entonces ya con todo lo que hemos visto ya podemos definir un grupo cultural distinto que existe como un segmento identificable entre una sociedad más grande y más compleja y que comparte creencias y costumbres comunes. Eso es una subcultura. Hablando de subcultura. Cada persona es al mismo tiempo miembro de diferentes subculturas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo bien claras todas mis subculturas, ¿verdad? La universidad, mis amigos del colegio, cuando me reúno solo con mis hermanos, cuando me reúno con toda mi familia, cuando me reúno con mi esposa, cuando me reúno con mi esposa y mis hijos, cuando me reúno con los amigos de la U, etc. Tengo varias culturas, ¿verdad? Cuando me reúno con los profesionales de mi área, etcétera, ¿verdad? Entonces tengo yo bien claro y yo sé cuál es mi comportamiento el que debo tener en cada uno de esos círculos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, cada persona es al mismo tiempo miembro de diferentes culturas. Ok, por ejemplo, entonces, todo lo que hemos visto es para llevarnos aquí, porque aquí es donde está la oportunidad de vender, ¿de acuerdo? Entonces, en Guatemala, por ejemplo, y la otra presentación que les voy a mostrar después del café, van a ver la oportunidad que hay para venderle a las personas que tienen cierta religión, digamos, por nacionalidad, por región geográfica, por raza, ¿verdad? O sea, podemos ofrecer productos dependiendo de la nacionalidad, de la religión, de la geografía y de la raza, digamos, de la edad, por ejemplo. No es lo mismo que se le puede vender a niños, a adolescentes o a personas de la tercera edad. Por ejemplo, no es lo mismo venderle a mujeres que venderle a hombres. La ocupación, por ejemplo, también es otra forma de su cultura. Y las clases sociales también es otra subcultura. Entonces, lo importante de aprender la cultura y su cultura es porque cuando yo voy a hacer mi segmentación del mercado, tengo que hacerlo bien. Si no, no voy a vender nada.
¿De acuerdo?